también es, bueno, interesante, sin duda. Y pregunto bastante, en el primer parcial sale bastante temas de estos, así que dale, sin más preámbulos, vamos a empezar. La semana pasada estuvimos hablando de los párpados. Los párpados. Primero, un resumen. Dijimos que comenzamos con lo básico. Los músculos que abren los párpados es el músculo orbicular, perdón, el músculo que abre el párpado es el músculo elevador del párpado, inervado por el tercer par craneal. El músculo que abre más aún el párpado es el músculo de Müller, inervado por el simpático. El músculo que cierra los párpados es el orbicular, inervado por el séptimo par craneal. Eso es fácil, ¿no? Ya repasamos. Esto es lo que quiero que recuerden. Vamos a hablar de las capas nuevamente. Tenemos que hablar de la primera capa o del primer plano, que es piel y tejido celular subcutáneo. Acá no está dividido, ¿verdad? Pero lógicamente se entiende, ¿verdad? El primer plano es la piel y tejido celular subcutáneo. El segundo plano es el músculo orbicular. El Doctor, tercer plano, discúlpame. Ah, no estoy compartiendo, ¿verdad? sí. Sí, sí, perdón. Sí, ahí está. Ya, como dije, voy a repetir, el músculo que cierra el ojo es el séptimo par, perdón, el músculo que cierra el ojo es el orbicular, inervado por el séptimo par craneal, el nervio facial. El músculo que abre el ojo es el elevador del párpado, inervado por el tercer par craneal. El elevador del párpado es un músculo extraocular, pero que no tiene una función motora del globo ocular, sino del párpado. Se inicia también en el vértice de la cavidad orbitaria. El músculo que abre más aún el párpado es el músculo de Müller, inervado por el sistema simpático. Hay una imagen donde se ve el músculo de Müller. Este es el elevador del párpado y aquí abajo se ve el músculo de Müller, ¿no? Un músculo accesorio. Lógicamente que no es eh, el músculo de Müller por sí no puede levantar el párpado tan bien como el elevador del párpado, así que es un músculo más débil, pero que ayuda a abrir más aún el ojo. Esto ya hablamos. Ah, aquí, en esta imagen vamos a hablar. Quiero insistir con los planos del párpado. El primer plano es la piel, con el tejido celular subcutáneo que está debajo. El segundo plano es el músculo orbicular. Tercer plano es una placa fibrosa llamada tarso, acompañado de esta glándula llamada glándula meibomio. El último plano es la conjuntiva tarsal. Cuando hablamos de conjuntiva tarsal nos referimos a la conjuntiva que reviste el párpado. Cuando hablamos de conjuntiva vulvar, estamos hablando de la conjuntiva que reviste la superficie del globo ocular. ¿Está? Para que recuerden. Entonces, miren en esta imagen. Dijimos nosotros en la primera slide que el párpado tiene una cara anterior, ¿verdad? Formada por la piel, una cara posterior por la conjuntiva y tiene dos bordes, un borde anterior y un borde posterior. En el borde anterior, lógicamente, salen las pestañas y en el borde posterior no tiene que haber ninguna pestaña, no tiene que haber nada, solamente tiene que estar las bocas de salida de esta glándula, la glándula de Meibomian. Esta glándula meibomio vamos a hablar enseguida de su importancia. Perdón, estoy reengripado todavía. Y esta superficie está en contacto con el globo ocular. Como le dije, acá no tiene que haber ninguna pestaña porque si hay una pestaña o una anomalía, lógicamente puede producir lesiones en la superficie ocular. Esto ya hablamos. Ah, vamos a seguir hablando. Nosotros hablamos en la clase anterior de la hendidura palpebral. Aquí dijimos que tiene que tener 11 a 12 milímetros de alto, que tiene que medir 30 milímetros de ancho, ¿verdad? Pero dijimos que la forma de saber si el párpado está bien ubicado o no es, primero, que cubra 1 o 2 milímetros nomás del limbo superior, que no se vea el limbo superior.
Si el limbo superior se ve, quiere decir que la hendidura palpebral es mayor de lo normal. Si el párpado superior cubre más del 1/4 o los 2 milímetros después del limbo, estamos hablando de una hendidura palpebral menor, una ptosis palpebral probable. ¿Está? Entonces, ahí seguimos hablando ya con la clase aquí. Entonces, cuando hablamos de la hendidura palpebral podemos ver alteraciones. Y tenemos un montón de ejemplos de alteraciones en la hendidura palpebral. Hablamos de eso la vez pasada. Dijimos que el aumento de la hendidura palpebral, la causa más frecuente es el hipertiroidismo o la enfermedad de Graves en todo caso. Ahora, la enfermedad de Graves es la causa más frecuente y la enfermedad de Graves es hipertiroidismo, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasó? ¿En qué? Ya. Perdón. Aumento. Cuando tenemos una hendidura palpebral aumentada, tenemos enfermedad de Graves. Otra de las causas muy frecuentes es la paresia facial periférica. Le voy a decir algo. Eh, una de las causas frecuentes de que la hendidura palpebral esté aumentada es la parálisis facial. La parálisis facial es cuando, bueno, el nervio facial está paralizado, entonces cae toda la hemicara del paciente. Ya habrán visto alguna vez la famosa parálisis facial, ¿verdad? La parálisis de Bell, que le llaman. En ese caso, como el séptimo par craneal está anestesiado, llamarle, está paralizado, entonces, ¿cuál es el músculo que está funcionando ahí? El músculo que está funcionando es el elevador del párpado. Entonces, el elevador del párpado no tiene quien le haga oposición. Entonces, puede o levantar el párpado, ¿verdad? O levantar el párpado y aumentar la hendidura palpebral, o el párpado inferior caerse. El párpado inferior caerse porque no tiene fuerza al auricular y lógicamente ahí también aumenta la hendidura palpebral. A eso se refiere con un aumento de la hendidura palpebral por paresia facial periférica, parálisis del séptimo par en otros términos, también conocido como lagoftalmos. No sé si alguna vez vieron, supongo que sí. La enfermedad de Graves, el buftalmos. ¿Qué es el buftalmo? El buftalmo es el ojo de buey, básicamente. Cuando el ojo es mucho más grande de lo normal, es muy frecuente ver el glaucoma congénito. El niño nace y tiene un ojo gigantesco que sale, que abre la hendidura palpebral. Eso es lo que se entiende por buftalmo. La miopía elevada también, esto yo nunca vi realmente. En teoría, un ojo muy, muy largo puede abrir más la hendidura palpebral, realmente nunca vi. Y los tumores retrovulvares. Lógicamente, un tumor que esté por detrás del ojo empuja el globo ocular hacia adelante y el globo ocular hace que se aumente la hendidura palpebral. Estos son clásicos. La enfermedad de Gray, la paresia facial y el tumor retrovulvar son frecuentes ver, son entidades más frecuentes de ver, ¿verdad? Después están las enfermedades que disminuyen la hendidura palpebral. Las, las enfermedades que disminuyen la hendidura palpebral, dijimos, eh, ¿quién dijo algo la semana pasada? ¿Alguien dijo la semana pasada algo? Ah, parálisis del tercer par, dijeron. Y sí, la ptosis por parálisis del tercer par es muy, muy frecuente. ¿Está bien? Justamente ayer yo vi un paciente que vino con el párpado así totalmente caído, ¿verdad? Ahí la hendidura palpebral lógicamente estaba disminuida para no decir que estaba cerrado, luego estaba cerrado. Loco. Es muy frecuente ver en pacientes diabéticos mal controlados, en pacientes con ACV, en pacientes con aneurismas cerebrales. Entonces se paraliza el tercer par y recuerden nuevamente, el tercer par es el que abre el ojo. Entonces, si el tercer par está paralizado, lógicamente el párpado cae y disminuye la hendidura palpebral. La ptosis por miastenia gravis
La miastenia gravis es una enfermedad característica también que hace que produce una ptosis bilateral. No necesariamente simétrica, pero generalmente es bilateral y el párpado cae. Ahí disminuye también la hendidura palpebral. El microoftalmos, o sea que ojos pequeños, o el enoftalmos cuando el paciente no tiene ojo. Lógicamente hay un montón de ejemplos que podemos dar, no vamos a hablar de cada una de las enfermedades, pero estos son enfermedades que producen una disminución de la hendidura palpebral de la que hablamos a principio de clase. Siguiendo. Hay tres. En la clase anterior, si no me equivoco, yo dije que las lágrimas, el párpado se encarga de distribuir las lágrimas y también se encarga de una parte de la producción, o sea, las lágrimas sí que nosotros tenemos en los párpados, el 90% básicamente es producido por la glándula lagrimal principal, que es una glándula que está aquí, que vamos a hablar enseguida de ella. Después, ese 10%, para darle un número, realmente no me recuerdo cuándo era, pero para darle un número, el 10% del resto de las lágrimas está producida por glándulas accesorias. Y esas glándulas accesorias sí están en el párpado y en la conjuntiva. Están las glándulas, ahí es donde entra esta glándula tan importante llamada glándula de Meibomian. Pero hay otras glándulas, como las glándulas de Zeiss o las glándulas de Moll. Después están esta glándula de Krauss, de Wolfrid. Por ejemplo, las glándulas tarsales, las que están más cerca de la conjuntiva tarsal, dijimos que está en el tarso y después ya está la conjuntiva. Miren que entre la glándula de Meigomio y la superficie interna del párpado, lo único que nos separa es la conjuntiva tarsal, básicamente. La conjuntiva. Entonces, se encuentra en el tarso, son glándulas sebáceas, productoras de sebo o de aceite, básicamente. Después están las glándulas de Moll, que son glándulas sudoríparas modificadas. Se encuentran libre en el borde del párpado. Y después están las glándulas de Zeiss, que son también glándulas sebáceas asociadas a las pestañas. Las glándulas de Zeiss son glándulas que drenan su contenido en el borde anterior, acompañado de el folículo piloso, ¿verdad? ¿Está bien? De las pestañas. Estos son glándulas que ayudan, o sea, que se encargan de la producción de algunos de los componentes de las lágrimas o del film lagrimal. Más aún esta glándula que es la glándula de Meibomian. Voy a aplicar esto enseguida, ¿sí? Conceptos con relación a las pestañas. La madarosis es la pérdida parcial o total de las pestañas. Hay pacientes que pierden por inflamación, por cicatrices, por desnutrición, por problemas problemas inmunológicos, pierden las pestañas y a esas pestañas que no están, o sea, que a esos espacios que no están cubiertos por pestañas se les llama madarosis. Este es un dato más que quiero que sepan. En causas de madarosis, enfermedades del borde palpebral, tumores, quemaduras, radioterapia. Bueno, esto es el término en sí lo que quiero que recuerden. Entonces, ¿qué pasa con las pestañas? Ya sabemos de la anatomía, ya sabemos de sus paredes, ya sabemos los músculos que los componen. Ahora vamos a hablar de enfermedades que afectan a los párpados. Las enfermedades que afectan a los párpados tenemos lo más frecuente que es la blefaritis. La blefaritis básicamente significa inflamación del párpado. ¿Está? Blefaritis. Le voy a explicar bien, perdón. Ay, mira, por acá se me... Le voy a explicar bien el término y cómo afecta. No voy a entrar tanto en detalle en esto porque no me interesa que sepan tanto, ¿verdad? Solamente lo que le voy a explicar. Es una enfermedad inflamatoria crónica de los bordes palpebrales. La blefaritis o blefaroconjuntivitis también le llaman, porque afecta, miren en esta imagen, al párpado, le produce una inflamación del párpado, pero generalmente va acompañado de una conjuntivitis, o sea, de una inflamación de la conjuntiva. Por eso también se lo llama la blefaritis blefaroconjuntivitis. Se denomina anterior cuando afecta la parte externa del párpado o donde se implantan las pestañas y posterior cuando afecta los orificios de las glándulas de Meibomio. ¿Entienden? En esta imagen se puede entender eso.
y afecta aquí la piel y donde están las pestañas, llamamos una blefaritis anterior, y cuando afecta la glándula de meibomio, o sea que el borde posterior, hablamos de una blefaritis posterior. Realmente es muy difícil diferenciar entre una blefaritis anterior y posterior, así que el término blefaritis ya incluye los dos, ¿verdad? Hay un germen, un parásito muy frecuentemente asociado a la blefaritis, que es el parásito Demodex folliculorum. Es un parásito que está en la mayoría de todas las pestañas, solo que en algunas pueden producir este tipo de enfermedades. La patología no está clara, pero se ha visto que los estafilococos y la seborrea intervienen también de manera importante. Pasa con la blefaritis. La blefaritis, a más de producir una inflamación de los párpados, puede producir malarosis, ¿verdad? Como pérdida de las pestañas. También puede producir conjuntivitis, ¿verdad? Y como yo les dije, los párpados tienen glándulas encargadas de una parte del fin lagrimal. También una alteración de estas glándulas, una inflamación de las glándulas que yo recién le comenté, puede producir un cambio de la funcionalidad de las lágrimas. O sea, se puede producir una lágrima de menor calidad, y al producirse una lágrima de menor calidad, lógicamente el ojo se seca, se irrita, se puede inflamar. O sea que las lágrimas no cumplen bien su función de hidratación, de lubricación, ¿verdad? Entonces, nuevamente en esta imagen, miren el globo ocular. Aquí tenemos el borde anterior con las pestañas y el borde posterior con la glándula de meibomio. Este borde posterior está en contacto con la superficie ocular. Y bueno, y esta Professor, es la zona que se inflama cuando hablamos de blefaritis. professor, Síntomas. Sí, escuta. Essa blefaritis, ela só dá em um olho, pode dar nos dois, e como é que é o quadro inflamatório? É dor, dá febre? Como é no, que é no. os sintomas? Generalmente es bilateral. Es bilateral. ¿Está bien? Y no da fiebre porque es una inflamación bien localizada. Te voy a explicar. Cuando nosotros hablamos de una blefaritis, hablamos de una inflamación del borde palpebral, básicamente. Cuando hay una infección, por qué sé yo, por un estafilococo y afecta ya el párpado en sí, ya el tejido subcutáneo o los demás planos del párpado, ya estamos hablando de una celulitis, ¿verdad? Cuando hablamos de blefaritis, hablamos solo del borde palpebral, ¿entendés? Entonces, no produce fiebre. Y como yo le dije, justamente vamos a llegar a eso. Como esto puede producir una alteración de la calidad de las lágrimas que se supone que va a producir en el ojo. Pero va a producir sequedad porque las lágrimas ya no cumplen su función, entonces se seca más el ojo, las lágrimas se vuelven más espesas. Entonces, los síntomas son estos, justamente. Los síntomas suelen ser más intensos durante la mañana y alteran periodos de remisión y de agudización. Síntomas: ardor. Comienza a arder el ojo justamente porque la superficie ocular ya no está cubierta por lágrimas. Hay muchas partes de la superficie ocular que ya están directamente expuestas al medio externo, y eso produce ardor. Inclusive el paciente va a cerrar más el ojo porque le molesta la luz. A eso se llama fotofobia. Se puede producir costras y enrojecimiento en el borde palpebral. Aquí miren, costras y enrojecimiento. Y la forma seborreica se caracteriza por bordes grasos pegados entre sí. Esto es la forma seborreica. ¿Qué es básicamente la blefaritis seborreica? Hablando de esto, ¿verdad? Es igual que la dermatitis seborreica de la cabeza. Bueno, básicamente es caspa, ¿verdad? La caspa que podemos tener en el cuero cabelludo, también podemos tener en los párpados. Y eso produce una blefaritis, llamada blefaritis seborreica, justamente, ¿verdad? Ese es un tipo de blefaritis. Aquí, como le puse la clasificación, en anterior puede ser estafilocócica, seborreica mixta, posterior seborrea de meibomio, meibomitis. Esta clasificación realmente, personalmente, no me interesa que sepan, porque es imposible diferenciar una de otra. Pero
Quiero que entiendan eso, ¿verdad? No necesitan memorizar ni estudiarle mucho a esta parte. Las blefaritis son como dermatitis, pero en el borde palpebral. Son infecciones, inflamaciones localizadas. Cuando se expande más allá y hay una infección bacteriana, ya se llama celulitis, ¿verdad? Los síntomas son como tener un ojo seco, ¿verdad? Ardor, sensación de cuerpo extraño, parece que hay algo metido dentro del ojo, porque vos pestañeás y raspas la superficie ocular y eso duele, ¿verdad? Molesta. Fotofobia, costras, bueno, esos son los síntomas. Igual que un ojo seco que voy a hablar en ese. Miren aquí como el borde palpebral está inflamado. Este es la boca de una glándula de Meibomiu también inflamada. Mira, acá orificios de la glándula de Meibomiu bloqueados y cicatrización del borde palpebral posterior en una blefaritis posterior de larga duración. ¿Qué dice aquí? Que dijimos que en el borde posterior están las bocas de salida de las glándulas de Meibomiu. Y estas son, ¿verdad? Entonces ahí se forma una inflamación y una fibrosis. Se fibrosa teniendo en cuenta que es una inflamación crónica. Sinceramente, quiero que entiendan lo que quiero decir, de verdad. En detalles entre anterior y posterior, no necesito que sepan. Necesito que sepan el concepto de blefaritis, que es uno de los parásitos más frecuentes del Demodex folliculorum y está muy asociado a la dermatitis seborreica, o sea, a la blefaritis seborreica, que es una dermatitis básicamente, una inflamación. Y eso es lo único que quiero que sepan de la blefaritis. El tratamiento de la blefaritis, esto sí voy a explicarle bien. El tratamiento de la blefaritis es reemplazar esa lágrima de mala calidad, se reemplaza con lágrimas artificiales. Eso es lo primero, para mejorar los síntomas. Y segundo, trata con buena higiene y pomadas, ungüentos. Generalmente los ungüentos van acompañados de un antibiótico y de un poco de corticoide y la dexametasona. Entonces, como todos ustedes saben, ¿verdad? En cualquier inflamación, una dermatitis o una dermatitis en la piel o en la cabeza o algún tipo de inflamación en piel, la mayoría de las veces se trata con corticoides, ¿verdad? Se desinflama. Y de la misma forma se hace con los párpados. Se utiliza un antibiótico, ¿verdad? Cubriendo las bacterias, ¿verdad? Propias de la piel. Y también se pone un ungüento con corticoide, generalmente la dexametasona. Esto produce una mejoría considerable del cuadro, sumado a los lubricantes conjuntivales y nada, y eso, ese es el tratamiento. Generalmente la blefaritis es como una alergia, es como otras enfermedades que no tienen generalmente, no se curan, ¿verdad? La blefaritis es como una alergia. Se va a curar unos ratitos, 1, 2, 3, 4 meses, pero después va a volver de nuevo y tenés que volver a tratar de nuevo, y después tenés que esperar hasta que te aparezca de nuevo, tratarte de nuevo. Bueno, requiere un tratamiento ya de por vida, básicamente. ¿Está? Ahora voy a hablar de dos entidades palpebrales que son muy, muy frecuentes. Los famosos orzuelos. Los orzuelos, voy a poner aquí, vamos a hablar de estas lesiones. Los orzuelos son generalmente abscesos estafilocócicos. Ahí sí ya es más complicado. De estas glándulas que yo dije, la de Zeiss, la de Moll, la de Wolfrid, la glándula de Meibomian, todas esas glándulas que nosotros hablamos en los párpados, se pueden trancar. Por ejemplo, este paciente tiene una blefaritis y una blefaritis seborreica y esa descamación tranca una glándula. Si una de las glándulas de Meibomian o de otras glándulas accesorias se tranca, se hincha, se llena de su contenido propio y generalmente buscan la forma de salir, de drenarse solo. Pero ¿qué pasa? Algunas veces, eh, algunas veces estas glándulas se sobreinfectan. Estas glándulas que están trancadas se llenan
de qué sé yo, de sebo, y se sobreinfectan, generalmente por estafilocócico, bueno, perdón, se forma un absceso estafilocócico. Entonces, este absceso ya es algo complicado, ahora ya es como es un absceso justamente, ya es infeccioso. Entonces, miren, se forma esta lesión que primero es roja, ¿verdad? Está eritematosa, duele, ¿verdad? Entonces, son lesiones ya infecciosas bastante importantes. Entonces, el interno ocurre en la glándula de meiomio, el externo en el folículo de las pestañas y su glándula asociada como la de Seyss y de Moll. Entonces, como es una infección, puede afectar cualquiera de las glándulas accesorias, ¿sí? Cualquiera, la de meiomio, la de Seyss, la de Moll, la de Wolfram, bueno, todas las glándulas accesorias pueden ser sobreinfectadas con estafilococcus, bueno, con estafilococo, produciendo esto que le llamamos orzuelo. Puede ser anterior, puede ser posterior, no importa. El fundamento es el mismo, la infección por bueno, estafilococo. ¿Está bien? A eso se llama orzuelo. Es doloroso, es caliente, está eritematoso. Esa es una infección en sí. Ahí está. Entonces, puede ser un orzuelo interno grande, próximo a drenar. Miren este gigante orzuelo. Esto duele que hagan hambre, duele, molesta, se inflama, inclusive cuando ya afecta mucho tejido, te puede dar fiebre, te puede dar leucocitosis, ¿verdad? Ya puede ser una infección alérgica. Ahora, miren acá, un orzuelo externo, un orzuelo en el borde palpebral, acá cerca de las pestañas. ¿Cómo se trata estos orzuelos? ¿Alguien sabe? Tem que fazer compressa e antibiótico terapia? Drenagem. Sí, el fundamento del tratamiento del orzuelo es drenar. Hay que drenar. Ahora, cuando yo digo drenar, no quiere decir cortarle, no quiero decir que a ustedes le van a drenar o que yo le voy a drenar. El tratamiento es lograr que drene y generalmente drenan espontáneamente. Está, drenan espontáneamente. Entonces lo que hay que hacer es drenar, pero ¿cómo? Aplicando calor. Ahí están las compresas calientes que alguien también dijo. ¿Entienden? Hay que poner algo caliente para que esa pus busque la forma de salir. Sabemos que hay una boca de salida que es aquí se ve perfectamente una boca de salida, pero no siempre sale espontáneamente, tenemos que aplicarle calor para que pueda salir. Lo segundo es antibióticos y antiinflamatorios tópicos. Tópicos, ¿está bien? No hay tratamiento antibiótico por vía oral. El orzuelo no se trata con antibióticos por vía oral, eso recuerden, porque es una infección localizada, bien delimitada. Entonces, aquí le ponemos uno de estos ungüentos que le dije, con tobramicina y dexametasona, o sea que se puede poner en un antiinflamatorio, y la idea es que se drene, entonces aplicar calor. Aplicar calor hasta que se drene. Se drena y se resuelve solo el orzuelo. Después puede hacer un tratamiento con justamente las cremitas, como para que no vuelva a pasar, tratar de eliminar el germen. Muchas veces Professor, esto se drena, ¿sí? no caso, esse aí seria calor úmido ou calor seco? E, neste caso, o calor, dependendo da temperatura, não estaria afetando a córnea, não? No, Para não claro. estar queimando. No importa cuál sea el calor, ¿verdad? Tiene que ser calor nomás, ¿entendés? Generalmente calor seco, ¿verdad? O sea que yo, por ejemplo, a mis pacientes le hago como una bolsita de agua caliente, ¿verdad? O sea, que llenen un recipiente con agua caliente, que lo cierren bien y que pongan como una bolsa de agua caliente aquí, ¿verdad? Una bolsa. Puede ser el famoso anillo que le ponen, ¿verdad? Los padres que calientan un anillo y le ponen a su bien. Puede ser una tela caliente, puede ser cualquier cosa caliente, ¿verdad? Eso no importa, el fundamento es el mismo, ¿verdad? Calentar. Lógicamente puede afectar la córnea, pero no hay nada que vos puedas, no hay
no vas a luego tocar esta superficie. La superficie ocular, lógicamente, tiene que evitar. Y el calor, lógicamente, no tiene que ser muy caliente, ¿verdad? Porque si no te va a quemar la piel. Es un calor moderado, es algo tibio, realmente. No caliente, 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 no porque te vas a quemar la piel, ¿verdad? Tiene que ser algo tibio. Calentas un poco de agua, lo mojas con un trapito, lo escurrís bien y le pones ahí. Un anillo calentado, pones ahí. Una moneda calentada, lo pones ahí. El fundamento en sí es ponerle calor nomás, con lo que vos quieras. ¿Está? Lógicamente la superficie ocular no vas a tocar, porque si tocas te vas a lastimar. Vas a aplicar aquí nomás, donde está el orzuelo. ¿Está? Ese es el fundamento. Ahora, lógicamente, hay que ser también coherentes, ¿verdad? Eso se da, no le vas a tratar con antibióticos a un paciente normal, saludable, a un paciente diabético mal controlado, a un paciente con VIH, a un paciente inmunodeprimido. Lógicamente le vas a meter antibióticos, ¿verdad? Por las dudas, ¿verdad? No vas a arriesgarte a solamente tratarle con calor y con cremita. Eso también ya es una cuestión de la percepción que tiene el médico, ¿verdad? Pero muchas veces yo veo que a estos pacientes se le dan muchos antibióticos y todas esas cosas por vía oral y no es necesario, porque es una colección bien localizada y el fundamento, como le dije, es drenarlo. Hay algunos casos, yo ya me tocó algunos casos en que no se drena solo, se queda medio encapsulado el orzuelo y tuve que hacer algunos cortecitos para drenar. O cuando de repente es demasiado doloroso y el paciente sufre mucho por el dolor y es un paciente difícil que no entiende bien el tratamiento, entonces yo en el consultorio atrás le hago un cortecito acá y dreno el contenido. Pero la mayoría de las veces busca la forma. La pus es increíble, la pus siempre busca la forma de salir del cuerpo. Y el calor es fundamental para eso. ¿Está? Entonces, tratamiento. Cremitas con corticoides y antibiótico, calor. Esos son los dos tratamientos para el orzuelo en un paciente inmunocompetente. Hay muchas veces que el orzuelo todavía no se produjo una colección, todavía no tiene pus, está nomás irritado, está inflamado. En esos casos, increíblemente, en esos casos las cremitas antiinflamatorias funcionan y en muchos casos yo realmente también, cuando no hay todavía una colección, aplico frío, aplico compresas frías. No le voy a... Si vamos a hablar realmente cómo tiene que ser, es calor cuando hay colección purulenta. Cuando hay una colección, cuando ya hay un orzuelo formado, ahí es calor. Pero cuando todavía no se formó el orzuelo, sino que hay un párpado inflamado nomás todavía, se puede aplicar compresas frías para tratar de desinflamar. Una vez que se forma la pus, ya no hay nada que hacer, hay que ponerle compresas calientes. Las compresas frías son espectaculares porque también sirven para la blefaritis. Simple, agua con hielo. Si ustedes conocen algún paciente que tenga blefaritis o que tenga estas lesiones, agua con hielo, mojado un trapito bien planchado, bien limpio, le escurrís bien y directamente sobre el ojo. ¿Sí? Eso es increíble cómo funciona bien en estos pacientes. Ahora, cuando ya hay una colección purulenta, lógicamente, como le dije, es calor. Ese es el tratamiento del orzuelo. El orzuelo no se da antibióticos por vía oral, se da antibióticos tópicos, o sea que de superficie, y compresas tibias. Eso creo que sepan, ¿sí? Ahora, hay otra lesión similar a esta, que parece igual, pero no es. Es lo que está aquí. Esto, más de uno habrán visto ya esto. Miren cómo esto es una pelotita que está acá, pero no está caliente, no es doloroso, es móvil, es muy diferente porque no parece inflamatorio. A eso se lo llama chalación o quiste de meibomio. El nombre lo dice todo. ¿Dónde se produce? Se produce en las glándulas de meibomio. Estas glándulas que habíamos hablado anteriormente. Las glándulas de meibomio, las que están en el borde posterior. Entonces, el chalacio es una inflamación lipogranulomatosa estéril como consecuencia del bloqueo del conducto de la glándula de meibomio. Ahí está. Entonces, esto no es infeccioso.
Esa es la primera diferencia. Es estéril, no es infeccioso, no es un orzuelo. ¿Y dónde se forman las glándulas de Meibomian? Se trancan esas glándulas de Meibomian y se llenan de su contenido, que es un tejido lipogranulomatoso, un contenido lipogranulomatoso. Ahora, como no es infeccioso, no es que está buscando a cada momento la forma de salir. Ellos se quedan ahí, se rellenan y como no están inflamados, no hay pus, no hay nada, entonces no buscan la forma de salir. Entonces se encapsulan formándose esta estructura llamada chalazo. Entonces, eso recuerden, es estéril, no está infectado, no produce dolor, no produce inflamación, ¿está? Y su contenido es lipogranulomatoso y afecta exclusivamente a la glándula de Meibomian. Sin importar la edad, aparición de un nódulo indoloro progresivo. En ocasiones el nódulo puede causar astigmatismo y por tanto visión borrosa. Cuando es muy grande ya, como en este, puede apretar el globo ocular y alterar la córnea produciendo astigmatismo. Es una lesión firme, redondeada e indolora, recuerdan, en la lámina tarsal. O sea, en la lámina tarsal, que es el tercer plano del párpado, ¿se recuerdan? Y el subcutáneo, músculo tarso. Y en el tarso está la glándula meibomio. Y ahí es donde se forma esta lesión aquí llamada chalación. Aquí hay otra, ¿no? Un chalación horrible. Esto es muy frecuente, ¿eh? Muy, pero muy frecuente. Yo opero muchísimo esto. Es fácil, es rápido. Bueno, ¿cuál es el tratamiento? Ahí ya le dije todo. ¿Cuál es el tratamiento de esto? Cirúrgico. Sí, en la mayoría de los casos es quirúrgico. Este, por ejemplo, no hay nada que discutir. Es quirúrgico, ¿verdad? Esto de repente algunas veces desaparece solo. Hay veces que haciendo una inyección directa aquí de corticoides hace que esto desaparezca, o cremitas también. Con corticoides se puede tratar de hacer desaparecer. Pero como no es una infección así marcada, entonces vos puedes esperar. Puedes comenzar tratando con una cremita, esperando a que desaparezca, y si no desaparece, no hay nada que discutir. Hay que drenar. Entonces, miren en esta imagen. Aquí, aquí. Vos tenés piel, músculo, tarso, acá tenés la glándula y acá tenés la conjuntiva. Entre la glándula meibomio y la conjuntiva están pegados básicamente. Entonces, si vas a operar esta lesión, ¿dónde va a ser tu corte? La pregunta es fácil. ¿Vas a Interna. cortar? ¿Ah? Por dentro, doctor. Por dentro, claro. No le vas a hacer aquí, no vas a cruzar la piel, el subcutáneo, el músculo, el tarso para llegar a la glándula meibomio. Vas a evertir este párpado y, eh, y vas a entrar por aquí, ¿verdad? O sea que vas a venir por acá y acá le vas a hacer un pequeño cortecito y vas a drenar todo el chalazo. Básicamente eso. Después de poner bien de nuevo y no hay cicatriz, no hay nada. Genial. Vamos a ver. Creo que tenía la imagen de esto. Ratito. Professor, Já me olvidé. uma pergunta. Nesse caso aí, vai cortar a conjuntiva? Y la conjuntiva. Le voy a mostrar una, no sé si como, me van a disculpar, le puedo enviar después. Le voy a mostrar en la clase siguiente la foto. Pero miren a este paciente. Le voy a mostrar mi celular porque no cargué en mi computadora. Aquí. Miren este paciente, no sé si se ve. Voy a ponerle más imagen, más luz. Aquí. No sé si ven. ¿Se ve ahí? Sí, ¿Alguien me doctor. confirma? Bueno, y este es un chalación, ¿eh? Este es un chalación enorme. Voy a ver si tengo algún video de esto. Recién no me encontré. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está?
Ya le muestro. Aquí, miren. Entonces, ¿qué yo le hice? Acá yo le anestesio, miren. Ahí yo le estoy anestesiando. Ya hice mi campo quirúrgico. Ya le estoy anestesiando. Se anestesia con anestesia local del párpado. Miren. Ahí le estoy anestesiando más. Otra más anestesia. Y anestesio bien el párpado con lidocaína para poder operarlo. Después, he abierto el párpado. Miren. ¿Ven esta imagen? Es genial. Le doy la vuelta al párpado. Y aquí está, ahí está el chalación. Está por dentro. ¿Y ahí qué hago? Con un bisturí, miren. Con un bisturí le voy a hacer un corte ahí. Aquí, miren un poco el video. Ahí, mira, directamente le hago un corte, ¿ven? Y ahí comienza a drenarse. Voy a mostrar de nuevo. Ahí. Ahí le hago un corte con un bisturí. Y ahí se comienza a drenar. Genial. Parece vídeo. ¿Mm? Ahí se comienza a drenar. Doutor, Sí. permisso. O vídeo não está aparecendo. ¿No? Ah, Não. yo le... Tá sim, doutor, tá um pouquinho. Tá ruim, mas tá bom. Sí, después le voy a mostrar el video. Voy a cargar en la computadora. Pero me olvidé, mirá. Ahí. No sé si ven. Ahí le hago el corte. Sí, doutor, você pode ver. Está meio que travando, pero dá para mirar, sim. E aí agora Para mim não há está indo. outros Y ahí mira, colegas também. comienza a salir como un loco. Este era enorme. Ahí todavía no apreté. Ahí voy a comenzar a apretar y va a comenzar a salir más todavía. Voy a meterle más porque no fue suficiente, evidentemente. Ah, y uso un instrumental ahí, miren. Uso un instrumental y miren cómo sale. Ahí comienzo a drenar todo. Y eso. Esto Doutor, con anestesia local. doutor, Termina, le vertí el párpado y terminó. No, hay mucho secreto. doutor, me Mm. escucha? Sí, te escucho. El líquido que tiene adentro es más consistencia líquida, más ceroso. ¿Cómo es la consistencia del líquido? Y es viscoso. Es viscoso. Hay muchas veces que ya es tan viejo que ya es más líquido porque se licuefacta. Pero generalmente como es lipogranulomatoso, es como viscoso, es como una grasa. ¿Está bien? No es líquido, líquido como un quiste de mol o otro tipo de quiste, ¿sí? Está bien. Es grasa, lipogranulomatoso justamente. ¿Está bien? Es viscoso. Y Gracias. eso. Gracias. Entonces, la diferencia entre orzuelo y chalación. Ay, perdón. El orzuelo es infeccioso. Es una infección de las glándulas sebáceas como producida por el Staphylococcus o el Demodex folliculorum. Produce inflamación, dolor, edema, eritema y dolor. Puede ser interno o externo. Sin embargo, el chalación es granuloma por acúmulo de material seroso por obstrucción. No inflamación, no eritema, ni edema, ni dolor.
y afecta solamente a la glándula de Meibomian. Es increíble cómo siempre doy esta clase y parece tan fácil, pero mucha gente se equivoca en mi examen, ¿verdad? Evidentemente no ven mi explicación, pero bueno, eso es. Bueno, ahora voy a hablar de una cosita más. Alteraciones de la posición del párpado. Miren, un párpado normal, dijimos que el borde anterior tiene que ser libre, donde están las pestañas, y el borde posterior tiene que estar adherido a la superficie ocular. Este es un párpado normal. Ahora, hay veces que el párpado se pliega hacia adentro y el borde anterior comienza a tocar la superficie ocular. A eso nosotros le llamamos entropión. Entropión. Y hay veces que el párpado sale para afuera, hace una eversión, a eso le llamamos ectropio. Las formas clínicas más frecuentes son las seniles, son las producidas por la edad. Muchas veces la fuerza del párpado se pierde con la edad. Se pierde con la edad, entonces el párpado ya comienza a entrar para adentro, ya puede salir para afuera. Y habrán visto varias veces ancianos que tienen los párpados caídos y los párpados hacia afuera. A eso se llama ectropión. Como miren, en este caso, por ejemplo, este es un paciente mayor donde el párpado ya le sale hacia adelante porque ya no tiene fuerza este párpado para estar adherido a la superficie. A eso se llama ectropión. Y miren aquí, este por ejemplo, un paciente anciano también que ya no tiene fuerza el párpado, entonces va para afuera. A esto se llama un ectropión senil, o sea, senil o involutivo, como dice aquí. Entonces, las formas más frecuentes son las seniles y las cicatrizales en ambas entidades. ¿Qué quiere decir? La causa más frecuente de entropión es la edad. La causa más frecuente de ectropión es la edad avanzada. O sea que en los dos casos la edad avanzada es la principal causa. El ectropio, eversión de uno de los párpados, usualmente el inferior, de modo que la superficie interna queda expuesta. El más frecuente es el senil o involutivo. Hay veces también que el paciente sufre una lesión aquí, o tiene rosácea, o tiene dermatitis en esta parte, y la piel se contrae y produce este tipo de ectropio, los famosos ectropios cicatrizales. Después, en la parálisis de Bell, en la parálisis del séptimo par craneal, el párpado cae para afuera, sale para adentro, a eso se llama un ectropio paralítico. Después están los ectropios mecánicos por algún tumor o algo así. El más frecuente es el senil, y punto. Esa es el ectropio evolutivo afecta a pacientes ancianos. Esto voy a pasar un poquito más rápido. Aquí miren, esto es un ectropión cicatrizal. Ectropión. Después un ectropión paralítico, generalmente cuando afecta el nervio facial. Esto ya dijimos, el séptimo par craneal cuando está afectado, el párpado cae, el párpado inferior cae y se sale para afuera. Eso es un ectropión paralítico. Miren aquí. Este es bilateral, si quieren. Ectropión paralítico bilateral y lagostalmo debido a la parálisis del nervio facial. Esto es un ectropión. El ectropión mecánico, cuando hay un tumor que le estira, mecánicamente le estira y separa el borde posterior de la superficie, a esto se llama un ectropión mecánico. Después tenemos el entropión. El entropión cuando el párpado entra para adentro. El más frecuente de todos, lógicamente, es el involutivo también. O sea que debido a la edad, el cicatrizal y el congénito. Miren aquí. Esta es una úlcera corneal debido a la pseudotriquiasis asociada con un entropión involutivo. ¿Qué se refiere con eso? Imagínense en esta imagen. Este párpado entra, este es un entropión en un paciente anciano. Y cada vez que pestañea, los párpados le raspan a la córnea. Imagínense lo doloroso que habrá de ser. Yo ya les dije, creo que la córnea es 300 veces más sensible al dolor que la piel. Entonces imagínate un poco a alguien que esté pincelando con un pincel, ¿verdad? Tu ojo te va a molestar. Entonces estos pacientes cada vez que pestañean, las pestañas le raspan la córnea. Y esas lesiones de forma crónica pueden producir estas erosiones.
produciéndose las úlceras corneal. Miren, estas pestañas están en entropium y raspan aquí, raspan hasta producir estas lesiones. Professor, Sí, aí no caso as pestanas, como posso dizer, arranhando o olho, né? sí. E as pessoas que fazem a utilização por longa data de uso de lentes de contato, poderia ser uma lente de contato mais rígida ou gelatinosa? ¿Cómo para qué? No entiendo. Para esto, para estas lesiones. Sim, No, ahí está, tenemos que hablar del tratamiento. El tratamiento de estos pacientes, primero, es sacar las pestañas. Hay que sacar todas estas pestañas para que esto se pueda curar. El segundo es lubricantes. Hay que lubricar bien esta zona con geles, generalmente son geles, para que se cicatrice nuevamente. Después, como le dije, pones geles que se cubren y sacas todas las pestañas. Lógicamente estas pestañas van a crecer de nuevo y va a ser peor. Entonces lo que hay que hacer, una de dos, operar y sacar todas las pestañas de forma definitiva o operar el párpado y hacer que el párpado vuelva a su lugar. Estirar la cara, hacerle una blefaroplastia y que el párpado vuelva a su lugar. Eso es muy frecuente de hacer, se hacen las blefaroplastías, alguien ya habrá escuchado. Básicamente estirar esta zona para que el párpado vuelva a su lugar. Sacar todas las pestañas, lógicamente, y lubricar bastante. Las lentes de contacto son una opción para el tratamiento. Si esto no está infectado, entonces le sacas todas las pestañas, le pones una lente de contacto terapéutica, se llama. ¿Qué hace? Evita que el rozamiento, justamente evita que el párpado roce la herida y ayuda a que se cure más rápido. ¿Está? Entonces, lo primero que vos tenés que saber, hay que sacar las pestañas. Segundo, hay que lubricar hasta que cicatrice nuevamente. Y si con eso no mejora, hay que operar el párpado. Cuando nosotros hablamos de lubricantes para que cicatrice de nuevo, ponerle lubricantes, muchas cremitas, muchos aceites para que mantenga lubricado es una de las opciones también, o sea que una de las opciones para lograr el mismo efecto son lentes de contacto terapéuticas. Entonces a este paciente, por ejemplo, vos le podés sacar todas las pestañas y ponerle una lente de contacto para que esto pueda cicatrizar bien si es que no está infectado. ¿Está? Buena tu pregunta, muy buena. Lo mismo ocurre cuando hay lesiones de la córnea. Por ejemplo, vos estás jugando fútbol, te va y uno de tus compañeros te golpea con el dedo y te raspa la córnea. Hijo, te vas a caer ahí, te va a redoler, te va a redoler. Te vas a ir al oftalmólogo, te va a anestesiar, te va a dar dos opciones. Una es parchar para que la herida que tenés en la córnea no esté en contacto roce con el parpadeo, o ponerte una lente de contacto justamente para evitar que con cada pestañeo, con cada parpadeo, se raspe más la herida. ¿Entiendes? No sé si eso responde a tu pregunta. ¿Se puede usar lente de contacto terapéutico? En estos casos, sí. Ahora, eso no puedes, no, de preferencia no tiene que ser permanente, ¿verdad? Lo ideal es solucionar este entropio y eso se soluciona o sacando todas las pestañas o haciendo una blefaroplastia para que el párpado vuelva a su lugar. ¿Está? No sé si respondí tu pregunta. sim, respondeu, Ah. mas aproveitando a, a, a dúvida, eu digo pacientes que se a que usam lente de contato para correção visual. Ah, Tem pessoas que utilizam ela de forma gelatinosa e ela de forma rígida. Tem a lente. mira, esto, E se elas podem causar uma certa agressão no olho ao o ato de tirar, colocar ou permanecer muito tempo ela. sí.
No, lógicamente. Las lentes de contacto son muy peligrosas para el ojo, realmente. Pero utilizando de buena forma, con responsabilidad, son geniales también. ¿Entendés? Las lentes de contacto solucionan muchísimos problemas, pero una mala utilización, una mala higiene, lógicamente puede producir problemas como esto, pero peores aún, puede producir úlceras por una infección corneal. Lo preferente siempre es las lentes blandas, ¿sí? Las lentes blandas, no las lentes rígidas. Las lentes blandas eh, se adaptan mejor a la superficie ocular, se mantiene bien una capa de lágrimas entre la superficie ocular y las lentes de contacto. Son generalmente desechables, entonces no se acumula tanta suciedad en las lentes de contacto. Las lentes rígidas hace años que ya no están en el, bueno, no es que no están en el mercado, hay todavía, pero hace años que no se prefiere. Hay algunos pacientes especiales con graduaciones especiales donde las lentes rígidas son las mejores. Inclusive hay pacientes con problemas de córnea justamente, como el queratocono u otro problema de córnea, en donde la lente rígida le es mejor porque le corrige mejor. Pero hace años que se prefieren las lentes en blandas justamente por esas ventajas que yo te dije. Son más blandas, la sensación del cuerpo extraño es, mejor, es menor, son más finas, son menos pesadas, se ensucian menos, se puede reemplazar fácilmente. Entonces, las lentes blandas generalmente ya vienen descartables, ¿no? ¿Entendés? Cuando hay un traumatismo no te lastiman tanto, ¿verdad? Como una lente rígida, entre un montón de otras ventajas eh, que tiene, ¿verdad? Pero tocar mucho la córnea, no saber sacarse, no saber ponerte, lógicamente puede producir estas lesiones. ¿Ya está? Sí, gracias. Muy bien. Bueno, el entropium, como le dije, miren, acá hay una lesión. O sea que la conjuntivitis crónica o la blefaritis crónica puede producir también que el párpado entre hacia adentro produciendo estos entropios cicatrizales. Causa conjuntivitis, cicatrices, tracoma. Bueno, esto le voy a dejar ya a usted. Vamos a hablar de la triquiasis. La triquiasis es la desviación de las pestañas normalmente implantadas hacia la córnea. Eso es lo que pasa, mira. La triquiasis, recuerden esto, es la desviación de las pestañas normalmente implantadas hacia la córnea. Así, las pestañas están bien implantadas, pero giran, o sea que se desvían hacia la córnea y comienzan a tocar la córnea. A eso se llama triquiasis. Es el cambio de dirección anómalo de las pestañas. La implantación es normal, pero la dirección es anormal. A eso se llama triquiasis. La distriquiasis es diferente. La distriquiasis es cuando hay folículos pilosos fuera del borde anterior de la córnea. Miren aquí. Acá nosotros dijimos, aquí tienen que estar las pestañas y aquí tienen que estar las glándulas de meibomio. Aquí no tiene que haber pelo. Si hay pelo se llama distriquiasis. Miren aquí, distriquiasis. Esto hay que sacar todo. Hay que sacar todo si no lastimamos la córnea. Entonces ya hablamos, la costalma ya hablamos, blefarocalacia. La blefarocalacia, miren este término. La blefarocalacia, estas bolsas. Ya hablamos ya hace rato. Cuando el septum orbitario, cuando el tabique orbitario pierde elasticidad, o sea que pierde fuerza, la grasa periorbitaria comienza a venir hacia adelante y se forman estas bolsas. A esto se llama blefarocalacia, formación de bolsas en los párpados superiores debido a la pérdida de la rigidez del septum palpebral o del tabique palpebral por la edad. Grasa orbitaria hacia adelante. No precisa tratamiento salvo por motivos estéticos. Esto es lo que generalmente la gente se saca ya después de los 60, 70 años. Ahora y se saca más por estética en otra cosa. Hay veces que inclusive baja el párpado, produce una tosis, entonces en esos casos no solo es estética, sino por problemas visuales también. A eso se llama blefarocalacia. ¿Está bien? Vamos a dar una pequeña pausa de 5 minutos y seguimos enseguida, gente. Por favor, vamos a irnos hasta y media, así que tenemos 5 minutos de pausa, ¿sí?
ratito. Hola de vuelta, rapidito. Ya creo que... ¿alguna pregunta sobre esto, gente? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Una cosita más quiero hablar de párpado. O sea que esta clase es más larga de la que yo pensaba. Quiero que recuerden bien esto. Solamente una cosita más voy a hablar con ustedes sobre esto, que son los tumores malignos del párpado. Los tumores malignos del párpado, básicamente vamos a dividirlos en dos tipos de tumores. Por la frecuencia, son muy frecuentes. Van a ver y van a recordar esto, estas lesiones que ustedes ven aquí en el párpado son muy frecuentes en los pacientes ancianos. Tenemos dos tipos de tumores malignos, no son los únicos dos tipos, pero son los más frecuentes, que son el epitelioma vasocelular o el carcinoma vasocelular y el carcinoma espinocelular. Tenemos que saber la diferencia para saber, bueno, para saber qué hacer con estos pacientes o cuál es su frecuencia. Miren, el carcinoma vasocelular constituye el 90% de los casos de tumores malignos palpebrales. Imagínense, el 90%
de los tumores malignos en el párpado son del tipo vasocelular. La frecuencia es más frecuente en varones de entre 50 y 75 años. Ustedes que van a ser clínicos, van a hacer clínica médica, cirugía, geriatría, traumatología, de todo, ¿verdad? Esto van a ver muy frecuente en pacientes ancianos, que son estas lesiones aquí en el párpado inferior, en el canto interno, ¿verdad? Entonces, en el párpado inferior es más frecuente. Aquí como se ve, comienza aquí. De repente viene un abuelito que tiene acá unas lesiones y te dice, doctor, esto no se me está curando, no se me cura, no se me cura, ya le puse cremita, ya le puse tal cosa y no se cura. Bueno, signo de alarma. 90% de los tumores malignos son de este tipo y son muy frecuentes en los pacientes ancianos. El aspecto nódulo indurado, que se umbilica y ulcera, como aquí, se umbilica y se ulcera, un nódulo indurado, es de crecimiento lento, es de larga evolución. El paciente te dice, hace años que tengo y no se me cura y cada vez se me pone más grande. Es invasivo, se llama Ulco rodens, no da, esta es la ventaja. El vaso celular es más frecuente, pero es menos agresivo, de alguna forma decirlo, porque no da metástasis. Es indoloro, tiene un mal pronóstico si está en el ángulo interno del párpado. O sea, si nosotros tenemos un vaso celular aquí abajo, tiene un mejor pronóstico que un vaso celular aquí adentro. ¿Por qué? Porque aquí ya sabemos, tenemos estructuras por las cuales puede avanzar estos tumores, ¿verdad? Claro, los senos paranasales, la cavidad nasal, el tabique nasal, los conductos lagrimales, los senos paranasales, como le dije. Bueno, hay un montón de estructuras por las cuales puede avanzar estos tumores. Entonces, el del canto interno, el que está más hacia nariz, tiene peor pronóstico del que está hacia la oreja. A eso se refiere. Mal pronóstico si está en el ángulo interno del párpado. Es moderadamente radiosensible. Como sabemos, estos tumores se pueden tratar con radiación, ¿verdad? ¿Cómo se dice? Ay, no me recuerdo. ¿Alguien se recuerda cómo se llama el tratamiento que se hace para los tumores, el tratamiento localizado? Radioterapia. Claro, se hace quimioterapia y radioterapia. Bueno, son moderadamente sensibles a la radioterapia. Entonces, estos tumores son muy frecuentes, pero gracias a Dios son menos agresivos por el hecho de que son de crecimiento lento y no dan metástasis. O sea que si actuamos con rapidez, podemos operar esto y hacer radioterapia localizada. Ahora están estos otros tumores que son los carcinomas espinocelulares, que son más complicados, ¿eh? Supone el 5% de los casos de tumores malignos palpebrales, frecuente en varones también, adultos o en ancianos. En el párpado superior se suele ver como en esta imagen que está aquí. No necesariamente se puede ver también en el párpado inferior, pero son más frecuentes en el párpado superior. Un aspecto y subvolución similares a los vasos celulares. Estos son argeles porque reproducen metástasis por vía linfática y es más radioresistente. Esta palabra recuerden, radioresistentes. O sea que el tratamiento con radiación tiene un resultado peor, o sea que es más difícil tratarle con radiación. Y esas dos lesiones quiero que recuerden, quiero que lo estudien, porque voy a preguntar en los exámenes. Lo dejo aquí, el tema de los párpados. ¿Alguien tiene alguna pregunta sobre esto? Porque quiero pasar a la siguiente clase. Bueno, cualquier pregunta me pueden escribir o hay alguna pregunta en el chat. Voy a mirar un poco. Bueno, no, ese video del Chalazion que le mostré le voy a traer para la próxima semana, ¿sí? Voy a pasar a mi computadora. Esto es lo que quiero que sepan sobre párpados. Aquí en este slide van a encontrar un montón de otros tumores malignos, tumores benignos,
Olvídense de eso, ¿sí? Recuerden solamente de estos dos tumores malignos y también el melanoma, porque el melanoma se ve en otras estructuras, ¿verdad? Pero más del carcinoma espinocelular y vasocelular por su frecuencia. Bueno, la verdad que me cansé un poco de hablar de párpado. Disculpen, se me hizo larga la clase. Vamos a seguir hablando de párpado, pero ya abarcando otra clase. Esto vamos a hablar 10 a 15 minutos nomás para comenzar, ¿sí? Para comenzar ya este tema. El aparato lagrimal y las vías lagrimales. Aparato lagrimal y vías lagrimales. Ahora vamos a hablar directamente de las lágrimas. El aparato lagrimal es básicamente, ¿qué es el aparato lagrimal? El sistema secretor y el sistema excretor. O sea, quien produce lágrimas y quien excreta lágrimas. ¿A qué se refiere con excreta? A quien drena, a quien lo elimina a las lágrimas. En esta imagen está totalmente resumida. El sistema secretor, el sistema que produce las lágrimas, lo primero que tenemos que saber es la glándula lagrimal principal. ¿Dónde está esta glándula lagrimal? Muchas veces y muchos de mis alumnos se confunden con eso porque cuando nosotros lloramos, ¿verdad? Las lágrimas se nos corren por aquí, por el canto interno, ¿verdad? La mayoría de las veces, ¿verdad? Hay una vez por acá, pero bueno, cuando comenzamos a lagrimar comienza por acá. Entonces, cuando aumentan las lágrimas en este canto interno, la parte interna cerca de la nariz se llena de lágrimas. Entonces, bueno, uno quiere pensar, bueno, entonces la glándula lagrimal habrá de estar por aquí cerquita. No, la glándula lagrimal está aquí, en el tercio superior del techo de la órbita, aquí. En esta imagen se puede ver. Esta es la glándula lagrimal, este es el techo de la órbita, este es el hueso frontal. Cuando nosotros hablamos de las paredes de la cavidad orbitaria, recuerden, hablamos del techo. Y en el techo, hacia la región temporal, está la glándula lagrimal. En esta imagen se puede ver. Miren, este es el techo de la órbita. Aquí está la nariz, acá está el hueso frontal, y aquí hacia temporal está la fosa lagrimal, en donde se encuentra la glándula lagrimal, la glándula lagrimal principal. Uy, en esta imagen se ve genial. Esta glándula lagrimal principal produce el 90% de la lágrima. Eso es lo que yo le dije. Él se encarga de la mayoría de los componentes de las lágrimas. Dijimos que hay otras glándulas en el párpado y en la conjuntiva que son las glándulas accesorias que también contribuyen a la formación de las lágrimas. Y ahí está. Entonces, el sistema secretor está formado por la glándula lagrimal y las glándulas accesorias. Ahora, hay un sistema excretor o de drenaje formado por los puntos lagrimales, los canalículos lagrimales, el saco lagrimal y el conducto lacrimonasal. O sea, miren en esta imagen. Aquí se producen las lágrimas. Moja toda la superficie ocular y se llena aquí de las lágrimas y de este lugar tiene que ser drenado. Tiene que ser drenado. ¿Y cómo se drena? Por el sistema excretor. ¿Cómo está formado? Después le vamos a mostrar el sistema excretor. Bueno, vamos a hablar de la glándula lagrimal principal. Ya también llamado de Galeno-Rosenmüller, ¿verdad? Está en la región externa de la órbita, en la fosa lagrimal del hueso frontal, que es lo que me trae. Fosa lagrimal del hueso frontal. Tiene dos porciones separadas por el cuerno lateral del músculo elevador del párpado. Tiene una porción orbitaria o de galeno, o sea, una porción que está en la cavidad orbitaria, que está pegado al hueso, y una porción palpebral o de Rosenmüller. Miren aquí en esta imagen. Tiene un lóbulo, una porción orbitaria, y tiene otro lóbulo que se llama la porción palpebral, que está en el párpado, o sea que está ya en relación con el párpado. Y el tendón del elevador del párpado lo divide en dos. ¿Está? Ahora, aquí tenemos la glándula, su porción palpebral y su porción orbitaria. Esto produce las lágrimas,
moja toda la superficie ocular y tiene que ser drenado hasta la nariz. Recuerden, tiene que ser excretado, las lágrimas tienen que llegar a la nariz. Por eso, cuando las personas lloran, se llenan de moco, básicamente, se llenan toda la garganta de moco porque se llena de lágrimas también. Ahora, está formado por esta estructura aquí. Aquí en este puntito hay lo que se llaman los puntos lagrimales. Si ustedes se miran a ustedes mismos en el espejo y bajan el párpado, van a ver que ahí hay dos puntitos. Hay un puntito superior y un puntito inferior. A eso se llaman puntos lagrimales. Y por esos puntos tienen que entrar las lágrimas. Ahí tienen que ser drenadas las lágrimas. Esos puntos lagrimales se continúan como los canalículos o conductillos lagrimales. Recuerden, canalículos o conductillos, superior e inferior. Estos a su vez drenan en el saco lagrimal y del saco lagrimal corren a través del conducto nasolagrimal hasta llegar a la cavidad nasal. Esto es básicamente un resumen, ¿verdad? Entonces, conductillos o canalículos, saco lagrimal y conducto lagrimonasal o conducto lagrimal. Tienen que recordar que hay diferencia entre conductillo y conducto. Cuando yo digo conductillos lagrimales, me refiero a este, superior e inferior. Cuando yo digo conducto lagrimal, se refiere a este conducto que drena en la cavidad nasal. Eso es tema de examen y siempre pregunto. No sé por qué me gusta tanto preguntar, pero siempre pregunto. Así que recuerden. Las glándulas accesorias ya hablamos. Esta es una imagen genial. Porque aquí de nuevo la glándula de meiomio, están las glándulas de Sayce, la glándula de Moll. Y aquí esto en celeste es la conjuntiva, que yo ya hablé 1000 veces. La conjuntiva vulvar recubre la superficie ocular, va en el fondo del saco conjuntival, da la vuelta y lo tapiza nuevamente la cara interna del párpado, produciéndose, o sea, pasándose a formar conjuntiva tarsal, pasándose a llamar conjuntiva tarsal. Perdón. Entonces, las glándulas accesorias, dijimos las glándulas, bueno, esto voy a pasar nomás porque ya hablamos de esto. Ahora, último tema del día. Vamos a hablar de los componentes de las lágrimas. Las lágrimas, el film, vamos a llamarle film lagrimal, las lágrimas tienen 3 capas. Tienen 3 capas, ¿verdad? La capa de lágrimas tiene 3 capas. La capa superficial o lipídica, la capa intermedia o acuosa y la capa interna o de mucina. Vamos a hablar de cada una de ellas. Miren, la capa lipídica es una pequeña lámina de lípidos. Es una pequeña lámina de cera, o sea que de lípidos básicamente. Esta capa de lípidos es formada por la glándula que tanto le estoy insistiendo, la glándula de meiomio. La glándula de meiomio es una glándula sebácea, produce sebo. Entonces, ella es la encargada de la primera capa del film lagrimal, llamada capa lipídica. ¿Para qué sirve esta capa? Sirve para retardar la evaporación. Lógicamente porque esta capa de lípidos no se evapora. Entonces, retrasa la evaporación. ¿Por qué? ¿Pero evaporación de qué? ¿Evaporación de qué? Evaporación de la capa acuosa. Esta es la capa acuosa. Esta sí ya es mucho más grande. La capa lipídica es finita y la capa acuosa es mucho más grande. Y esta capa acuosa, como es mucho más grande, necesita una glándula mucho más grande para ser producida. Y es ahí donde entra la glándula lagrimal principal. Por eso yo dije que la glándula lagrimal principal produce el 90% del componente del film lagrimal. O sea, la capa acuosa, la capa más grande, es producida por la glándula lagrimal principal. Entonces, a esta capa intermedia acuosa es producida por la glándula lagrimal principal y accesorias, dice, pero olvídense de eso, el principal es la glándula lagrimal, se encarga de la nutrición de la córnea y de su inmunidad. Nutrición de la córnea y de su inmunidad. Imagínense, esto es agua. Si
la superficie de las lágrimas estaban directamente, o sea, si el ojo estaba directamente mojada por agua nomás, se iba a secar muy rápido, se iba a secar muy rápido. Entonces, gracias a esta capa lipídica, se evita que esta capa media o acuosa se evapore. Esto es lo que ayuda. Después tenemos una capa finita también acá llamada capa interna o de mucina, de moco, básicamente, que está formada por las células caliciformes de la conjuntiva. Distribuidas en toda la conjuntiva hay las famosas llamadas células caliciformes, esparcidas en la conjuntiva, que son glándulas holócrinas. Bueno, las células caliciformes producen moco, que esa sí está en contacto directo con el epitelio córnea. Evita el desecamiento de la córnea, atrapa microorganismos y células. Esa básicamente es su función. Entonces, capa externa o capa lipídica, capa media o capa acuosa, capa interna o de mucina. Hay una imagen muy buena de eso aquí. Miren acá de nuevo. Tenemos las lágrimas. Este es el fin lagrimal. Tiene una capa externa oleaginosa producida por las glándulas de meibomio, una capa de agua o capa intermedia producida por la glándula lagrimal principal y una capa interna o mucosa producida por las células caliciformes de la conjuntiva. Resumen, ahí está. Capa externa, meibomio. Capa media, lágrima principal, la glándula lagrimal principal, y la capa interna producida por las células caliciformes de la conjuntiva. ¿Está? Entonces, recuerden estas tres capas del fin lagrimal. Cualquier arteria, miren en esta imagen no es tan clara, pero la córnea es de acá, perdón, la lágrima es de la capa lipídica hasta la capa mucosa. ¿Está bien? Y estas células que están acá ya son células de la córnea, Entonces, las células epiteliales de la córnea no están en contacto directo con el aire que nosotros tenemos aquí, con el aire, sino que hay una película que recubre, que es justamente el fin lagrimal, las lágrimas. Están las lágrimas y después recién está el epitelio de la córnea. O sea, si este epitelio de la córnea estuviese en contacto directo con el aire o con el viento o con, bueno, nuestro medio ambiente, se iba a secar súper rápido y iba a producir muchísimas molestias, va a producir muchísimas molestias. Entonces, esta capa de lágrimas nos protege básicamente de eso. Ahora, cualquier alteración, por ejemplo, tenemos una alteración de la glándula de meibomio, va a hacer que se altere esta superficie, esta capa lipídica. Y por ende, si esta capa lipídica está alterada, se produce mucha mayor evaporación. Entonces tenés un problema con tu lágrima no es buena. Y ahí tenés los famosos ojos secos. Famosos ojos secos. ¿Está bien? Si tu glándula lagrimal principal está afectada, lógicamente no vas a producir la suficiente capa acuosa y vas a tener problemas justamente en la superficie ocular por falta de lubricación también. Si la conjuntiva está dañada y las células caliciformes no producen suficiente moco, lógicamente la calidad de las lágrimas también va a estar afectada y va a producir un montón de problemas en la superficie ocular. ¿Está? De ahí la importancia de estas tres capas, de ahí la importancia de saber cuáles son las glándulas que se encargan de producir estas tres capas. Y nada, y eso vamos a hablar por hoy. Después, la semana que viene vamos a seguir hablando y vamos a terminar este tema y ya vamos a entrar en otro tema. ¿Está? ¿Alguna pregunta sobre esto, gente? Professor, deixe-me fazer uma pergunta. Essas capas são tecidos ou elas são líquidas? No, Porque quando a gente líquidas. pensa em... Hã? Líquidas, claro, son líquidas. É um líquidozinho, um líquido, né? Sí. Não são capas de tecido, né? Viste que si vos tenés un vaso con agua, ¿verdad? Sí. Y a eso podés llamarle la capa acuosa. Y si vos le pones aceite arriba, se forma una capa de aceite, ¿verdad? Sí, sí. Y esa es la capa lipídica. Ese es el fundamento. Si vos tenés un vaso con agua y dejás a la intemperie, se va a evaporar.
Si vos tenés un vaso con agua y le llenas de aceite, eso flota en la superficie y evita que el agua se evapore. Ese es el fundamento. Ah, sim. ¿Entendés? Esto es Sí, líquido. Es la lágrima, ¿verdad? sim, Genial tu sim. pregunta. Sí. Bueno, gente, está bastante larga, se nos hizo la clase. Yo le agradezco por estar, le agradezco por participar y nos vemos el martes que viene. Estas clases son, realmente para mí son un poquito aburridas, de las lágrimas, del coso, pero bueno, tenemos que dar, tienen que conocer. La semana que viene, si no me equivoco, vamos a comenzar a hablar de un tema muy, muy interesante que son los músculos extraoculares. Genial, voy a dejar de grabar. Gracias, profe. Hasta luego.